Generalmente cuando damos un regalo, pues esperamos algo a cambio, ¿verdad? De perdido que nos den las gracias o de perdido que nos sonrían. Entonces, siempre que damos algo, también nosotros queremos recibir, de perdido, una acción de gracias. Y pues es lo que nos dice Jesús, bueno, lo que nos decía Jesús la semana pasada, porque esa es la justicia de los escribas y de los fariseos. Y nos decía la semana pasada, si ustedes no superan la justicia de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Es decir, lo que Jesús nos enseña en el Evangelio de hoy es la nueva justicia del reino de Dios. Si queremos pertenecer al reino de Dios, es lo que estamos llamados a vivir, lo que escuchamos en el Evangelio. Antiguamente se decía ojo por ojo, diente por diente. Nos dice Jesús, pero yo les digo. Y yo creo que esa es la reacción normal, ¿verdad? Cuando decimos, bueno, pues me dio un golpe, pues yo también le doy otro. Entonces es desquitarse. Y eso antiguamente era, pues por ejemplo, en el Antiguo Testamento había castigos muy severos. Y esos castigos eran para enseñar a la demás gente lo que no deberían de hacer. Entonces se les castigaba públicamente. Pero Jesús nos dice que en el nuevo reino de Dios no debe ser así. Es lo que Jesús nos enseña en el Evangelio, viene a ser la nueva justicia de Dios. Y nos dice, por lo tanto, si alguien te da una bofetada en el cachete derecho, dice, pues voltea la otra. Generalmente cuando te dan una bofetada, pues viene a ser en el izquierdo, ¿verdad? Si es derecha la persona, pues te la da en el lado izquierdo. Es lo más común. Pero en el tiempo de Jesús, si te la daban en el lado derecho, eso era lo peor que te podía pasar. Era una humillación muy grande. Y era tan grave que te daban un castigo de 1 mes de trabajos forzados por haber hecho eso. Ese era el castigo para el que hacía eso. Y sin embargo, Jesús nos dice, si te dan una bofetada en el cachete derecho, dice, pues pon la otra mejilla. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Porque acuérdense, a Jesús también le dieron una bofetada cuando estaba en el Sanedrín, cuando él lo iban a crucificar. Y Jesús no se queda callado, no pone la otra mejilla, sino que Jesús responde, dice, si he hecho algo mal, dime en qué he hablado mal. Dice, pero si no, ¿por qué me pegas? Pues supo defenderse Jesús ahí. Y ese viene a ser también nuestro llamado, ¿verdad? Aprender también a ser humildes, pero también a hablar la verdad. Y también no hay que devolverle, no quiere decir que vamos a devolverle otro golpe, porque no es lo que hizo Jesús. Corrigió, pero no dio otro golpe. Porque si tú le das otro golpe a la persona, te pones a su nivel. Entonces, pues tú eres cristiano, eres hijo de Dios. No puedes rebajarte a hacer eso, no puedes responder con violencia. Y la decisión que tomes siempre tiene que ser por amor a la otra persona. Por eso tomas la decisión. Bueno, ¿qué es lo correcto hacer aquí? Y lo haces un juicio y haces lo correcto. Y luego nos dice Jesús, dice, por lo tanto, si alguien te pide tu manto o te lleva a juicio para quitarte tu manto, también cédele la túnica, es lo que nos dice Jesús. Antiguamente, pues, en el Antiguo Testamento, Génesis 22, 25, ahí dice que si alguien te pide tu manto o le pides prestado el manto a alguien, dice, regrésaselo antes del atardecer. Dice, porque aquella persona no tendrá con qué cubrirse. Y Jesús nos dice, pues si alguien te pide prestar el manto, déjaselo. O si alguien te pelea el manto, déjaselo, cédelo. Dice, no entres en pleitos, no entres en discusiones. Esa persona lo necesita, déjaselo. Jesús no quiere que entremos en pleitos, en discusiones. Y eso es algo que vemos, que es muy triste a veces en las familias.
porque a veces queremos lo que el otro quiere en la misma familia. Y a veces hay muchos pleitos por herencias. Por eso les digo a los padres de familia, pongan todo bien en orden antes de morir, porque después vienen los pleitos en los hijos, las divisiones, los rencores, los odios. Y por eso nos advierte Jesús, para evitar todo eso, pues déjalo. Si quiere quedarse con eso, pues dile la verdad primero. Pero déjale aquello, no entres en pleitos, porque después se hace un mal más grande, la división de la familia. Déjaselo, es lo que nos dice Jesús. Y luego nos advierte también Jesús y nos dice, si alguien te pide caminar 10 kilómetros, pues camina 20, ¿verdad? Pues 1 kilómetro, pues camina 2 kilómetros con esa persona. O sea, sé generoso con esa persona. Antiguamente en el tiempo de Jesús habían muchos abusos. Los soldados, por ejemplo, pues ponían a los campesinos a cargar sin pagarles, a que les ayudaran a mover ciertas cargas y no les pagaban, era un abuso contra ellos. Y luego ahí es donde vemos al centurión, ¿verdad? Cuando Jesús va a morir con la cruz, los soldados ponen al centurión a ayudarle a Jesús a cargar la cruz. Entonces lo forzan, no le pagan. Eran los abusos que se daban en aquel tiempo. Y es a lo que se refiere Jesús, que si te piden que camines 1 kilómetro, pues camina 2 con la persona. Y dices tú, bueno, pues hasta qué punto, decía alguien por ahí, Juliano, el bisnieto de Constantino el Grande, él decía, pues si actuamos así, dice, pues vamos a terminar mal, ¿verdad? ¿Qué sería del mundo si hacemos caso a Jesús? Es lo que decía él. O otro, Celso, también decía, pues si seguimos lo que Jesús nos dice, siempre va a haber aquellos que nos van a estar oprimiendo. Los malvados nos van a oprimir siempre. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer cuando alguien abusa o trata de tomar ventaja o te pide de más? Y nos dice Jesús que hay que discernir. Hay que discernir y decir, bueno, ¿qué es lo que debo de hacer para construir la paz? Esa es la pregunta que nos debemos de hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer para construir la paz? Para estar en paz con los demás. Y entonces hago lo que sé que es correcto para construir la paz. Había por ahí una niña que estuvo en la guerra de Vietnam. Ella era vietnamita. Y entonces, después de 24, 25 años, ella vino a los Estados Unidos, emigró a los Estados Unidos, y cuando tenía aproximadamente, pues esa edad, 20 y tantos años, se le pidió que fuera al memorial, ¿verdad?, de la guerra de Vietnam, al monumento. Y entonces ella está ahí, presenta una corona, aquel monumento. Y pues esta niña anteriormente, cuando estaba en la guerra, pues la habían fotografiado, había estado en una fotografía donde había caído una bomba, había matado a sus 2 hermanos y a ella pues le había quemado toda la ropa y se veía donde la niña iba corriendo con la ropa en llamas, ¿verdad? Y ella misma dice, cuando dio un discurso ese día, y dice ella, pues sufrí mucho, dice, físicamente, y también psicológicamente, dice, me fue muy difícil perder a mi familia. Dice, pero si hoy le podría decir algo al piloto que aventó esas bombas, dice, le diría lo siguiente, no puedo cambiar la historia, pero tú y yo podemos cambiar el futuro, podemos construir la paz, podemos empezar hoy. Es lo que se trata. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer para construir la paz? Para evitar divisiones. Siempre hay algo que se puede hacer. Pero el pasado a lo mejor no lo podemos cambiar, el daño que se nos haya hecho, lo que haya sido, pero podemos construir el futuro para que haya un mundo de paz. Ese es el llamado del cristiano. ¿Qué tengo que hacer para construir la paz? Y luego nos dice Jesús que si alguien te pide prestado, que le des, si puedes, dale, comparte lo que tienes, porque todo lo que tienes es don de Dios. Comparte con los demás. Y luego nos dice Jesús, se les ha dicho a ustedes,
que amen al prójimo y que odien a su enemigo. Dice, pero yo les digo, amen también a sus enemigos. Y es cuando nosotros entramos en conflicto, pues ¿cómo? Si me está haciendo daño, si me ha hecho daño. Porque cuando tú amas a esa persona, cuando no respondes con lo que te hizo o no te vengas de aquella persona, dejas la puerta abierta a la reconciliación. Y porque somos hijos de Dios, y Dios ama a todos por igual. Nos decía el Evangelio que hace caer la lluvia sobre los justos y los injustos, hace salir el sol sobre los buenos y los malos. Nos trata a todos por igual, es generoso con todos. Dios ama incondicionalmente. Y así es como nosotros debemos de amar siempre. El odio siempre hacia el mal, pero no a la persona. El odio va hacia el mal que hizo, pero nunca odiar a la persona. El amor de Dios es como el amor de una madre que ama mucho a su hijo y luego su hijo comete algo grave, algo grande, y la mamá dice, pues yo no sé por qué hizo esto, pero yo sé que mi hijo es bueno, es lo que dice la mamá. Y su naturaleza lo lleva a amar a su hijo, haya hecho lo que haya hecho. No ama lo que hizo, pero ama profundamente a su hijo, porque es su hijo. Y así es como Dios nos ama. Su amor es incondicional. Hagamos lo que hagamos, nos sigue amando profundamente. No ama lo malo que hacemos, pero nos ama profundamente. Y de esa manera Dios quiere que amemos a los demás. Que amemos incondicionalmente. Sí rechazamos el mal que hacen, pero nunca rechazar a la persona. Siempre hay que amar a la persona. Eso es lo que nos pide. Había por allí una persona que iba manejando un camión, llega allí a un restaurante, entonces pide un steak y detrás de él vienen varios motociclistas, pandilleros, ¿verdad? Que llegan allí también al mismo restaurante, venían en seis personas, 6 motocicletas y ya llegan ahí al restaurante también. Y el trailero pues pide un steak. Entonces cuando está a punto de comérselo, entran estas personas, se lo quitan, lo parten en pedazos y se lo comen. Y el trailero pues no dice nada, nomás paga la cuenta y se sale. Y dice uno, pues ni siquiera podía hablar porque pues no dijo ni una palabra. Dice uno de los pandilleros y el otro se empieza a reír y dice pues tampoco sabe pelear porque ni siquiera levantó una mano. Y luego dice el mesero, pues yo creo que ni siquiera sabe manejar, se acaba de llevar 6 motocicletas que estaban allá afuera. Y muchas veces nos pasa así nosotros, nos da gusto y decimos, qué bueno que pasó eso, ¿verdad? Pero es lo que nos dice Jesús, que no hay que responder con el mal, ¿verdad? Hay que siempre amar. Y es el trabajo de nosotros, es lo que Dios nos pide. Amar incondicionalmente, y nos dice al final, porque cuando ustedes aman, ustedes serán como su Padre Celestial. Dios no sabe otra cosa más que amar, esa es su naturaleza, y eso es lo que Él quiere ver en nosotros. Debemos a Dios que nos conceda un corazón siempre como el suyo, bien dispuesto siempre a amar a todos por igual, incondicionalmente, y buscar siempre la paz, que así sea.